Ok, Hechos capítulo 28, versículos 1 hasta el 10. Hechos capítulo 28, versículos 1 hasta el 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos habían sido libres de un naufragio. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida. ¿Por qué? A quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu fidelidad. Tú nos has acompañado durante muchos domingos este año de 2020 para predicar tu palabra en el libro de los Hechos. Y ahora, al terminar el año, estamos también terminando este libro a través de esta lectura continuada del libro de los Hechos. Permite, Señor, que este libro no solo haya sido leído o predicado, sino aplicado a nuestra vida, y que haya transformación en nuestro corazón. Enséñanos, sé tú el maestro mío nuestro, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, les resumo, antes de empezar con el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy habla acerca de cómo la victoria en Cristo y el sufrimiento, la victoria y las aflicciones se juntan. Pero antes de empezar esto, déjenme resumirles lo que está pasando aquí. Pablo es enviado a Jerusalén por el Espíritu Santo para predicar la palabra allá, aun cuando los judíos no querían recibir la palabra. Inclusive quisieron matarlo, pero él fue rescatado por los oficiales romanos, y debido a que él era un ciudadano romano, entonces lo pusieron en la prisión para ver qué sus acusadores decían de él. Al final, los encargados de la justicia se dieron cuenta de que Pablo no había hecho nada malo, por lo cual deberían castigarlo o encerrarlo, ponerlo en prisión. Sin embargo, Pablo apeló a César, porque si lo enviaban a Jerusalén, los judíos habían hecho un complot para matarlo. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de un grupo de judíos los cuales habían hecho un voto que no comerían ni beberían nada hasta que maten a Pablo a través de un complot? Pero Dios lo había puesto a salvo a Pablo, y Pablo apeló a César como ciudadano romano, tenía el derecho de apelar a César, y por eso fue llevado a Roma. No solamente para que él fuera libre de la acechanza de los judíos, sino también porque Dios le había revelado a él de que él iba a ser testigo delante de pequeños y de grandes, y que él iba a anunciar su palabra delante de Roma. Entonces ahora él está yendo a Roma, y obviamente con otros prisioneros y bajo un centurión romano, un oficial romano, el cual lo transporta en un bote a través de diferentes islas. Luego llegan a la isla de Creta, y allá en Creta buscan un barco más grande, pero ya se acercaba el invierno. Sabemos eso porque hay una fiesta aquí que se llama Yom Kippur, que es una fiesta en la cual hacen ayuno los judíos, y es aproximadamente en octubre. Ya se acercaba noviembre y se acercaba el invierno. Y los climas empezaban a ponerse duros y difíciles. Entonces van a ese barco, un barco más grande, pero aún Pablo le dice: mira, no viajemos, quedémonos en Creta a esperar el invierno, porque va a haber mucho peligro para nosotros, para nuestras vidas, y especialmente para el cargo. Todo lo que llevamos se va a perder, y la embarcación se puede perder.
Entonces ellos dijeron, el dueño del barco, el capitán, dijeron, no, Pablo, tú no sabes, aunque has viajado mucho, no entiendes lo que está pasando aquí. Nosotros necesitamos dinero porque se acerca el invierno, tenemos que llevar ese trigo, este grano a ese lugar. Ellos llevaban grano y diversión. ¿Por qué diversión? Porque los prisioneros usualmente eran sacrificados en la arena del circo romano. Y se acuerdan ustedes que hay un dicho que dice que los emperadores romanos daban a sus súbditos pan y circo, las dos cosas, o sea, le daban bread, pan y también le daban diversión. Entonces muchos de esos prisioneros iban a ir, si eran culpables, eran enviados a la arena. Entonces zarparon, qué terrible, una tormenta en el mar que los dejó a ellos durante 14 días a merced de las olas. ¿Alguna vez han estado ustedes en un lugar donde tienen temor a hundirse o ahogarse? Estuvieron en esa situación donde dice que en la tormenta ellos no veían luz, ni estrellas, ni sol, día y noche, 14 días, y muchos de ellos no querían ni comer, y habían perdido las esperanzas de vivir. Pero entonces un ángel del Señor se aparece a Pablo y le dice, Pablo, predica de mí, anuncia la palabra, ninguna persona va a perder su vida, todos van a llegar con bien, pero el barco y todo el cargo se va a caer, todo se va a perder. Y entonces Pablo, por la gracia de Dios, es librado, hay un naufragio del barco, el barco se destroza y ellos salen nadando hasta la orilla. Cuando llegan a la orilla, allí los naturales, las personas nativas del lugar, de la isla, los reciben con bien, le dan la bienvenida, les ponen un fuego para que se calienten. Y Pablo, como no era un ocioso, sino que él siempre era comedido, una persona que le gustaba hacer cosas, fue a cargar leña. Pero al cargar la leña, él no sabía que estaba cargando algo más. ¿Qué cosa estaba cargando, Nicole o Camila? Estaba llevando una serpiente, un snake, y que era muy venenosa, ¿ok? Los naturales sabían porque habían mordido otro. Y cuando él tiró esos palos, esas ramas al fuego, la serpiente sintió el calor y dijo, no quiero el calor. Se prendió de la mano de Pablo y lo mordió a Pablo. Y entonces Pablo, ¿qué hizo? Sacudió y lo lanzó al fuego. Y luego cuando las personas vieron eso, dijeron, wow, este hombre sí que es culpable. Lo van a llevar a juzgar a Roma, pero ya nosotros es culpable. Porque imagínense, el mar se escapó del mar, el Dios del mar no lo pudo matar, pero el Dios de la justicia aquí en la tierra, donde estamos nosotros, lo logró matar a través de la serpiente. Vamos a ver cuando se hincha y se muere, dijeron, ¿no? Estaban mirándolo, este debe ser un criminal. Y Pablo estaba allí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No sé, tomando su mate o tomando su chocolate, no sabemos qué. Sentado, sí, con su arepita. Y ahí sentado y entonces, y no le pasaba nada. No se hinchaba ni se moría. Entonces se dieron cuenta de que Pablo tenía un poder porque no podía, el veneno no le había hecho nada. Y dijeron, oh, Pablo es un dios, vamos a adorarlo. No soy un dios. La gente se fue de un extremo al otro. Pero Dios lo usó a él para sanar al padre del principal, por decirlo así, el alcalde del lugar, y también a mucha gente. Dios le bendijo a Pablo. Significa que Dios puede protegernos a nosotros en medio de la calamidad. Dios nos ha dado la victoria para que nosotros triunfemos. ¿Saben qué? Dios nos ha prometido, si usted es creyente, Dios le ha prometido a usted la victoria, que usted va a triunfar. Pero yo quiero decirles que a veces la gente tiene esta idea, como esos naturales del lugar, tiene la idea de que ellos tienen una idea como blanco y negro. Es decir, si a alguien le va mal, tiene alguna enfermedad, dice, es por su pecado, dice la gente. ¿Han escuchado algunos que dicen así? Perdón, Dios no está con él, dicen. Si le va bien, Dios seguro está con él. Muchos predican lo que se llama la teología de la prosperidad, donde dicen que todos los que son creyentes tienen que tener dinero. Dicen, tú eres hijo de un príncipe, tienes que tener mucha plata. Entonces, todos los que tienen dinero, es porque Dios les ha bendecido. Y si a alguien le va mal, es porque su pecado, Dios no está con ellos. Así actúan estos naturales, ¿se dan cuenta ustedes? Le picó una víbora, criminal. No se muere, un Dios. Se van de un extremo a otro. Y la opinión pública es así, es cambiante, ¿no? Un tiempo están contigo, te dicen, ya, bravo. Después, no, mátenlo. Así es la gente. Así somos, el corazón humano somos nosotros. Entonces, pero nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que Dios nos ha prometido
la victoria. Que vamos a tener la victoria. ¿Por qué razón? Porque Pablo predica acerca de Cristo resucitado. Él resucitó de los muertos al tercer día. Sin embargo, él no solo predica la resurrección de Cristo, pero también la pasión de Cristo. Es decir, el sufrimiento de Cristo. Y cuando él nos ha prometido la victoria a nosotros, que vamos a ser victoriosos, porque él dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? La muerte va a ser derrotada. Las enfermedades que usted tiene, los problemas que usted tiene van a ser derrotados. Si usted es creyente, Dios le ha garantizado la victoria. Pero Dios permite que el camino a la victoria muchas veces sea un camino de sufrimiento, un camino de dificultad, ¿ok? Un camino de calamidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nunca hay que prometerle a nadie porque tú eres cristiano, vas a la iglesia, ya te va a ir bien en todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia dice de que el mundo, aún así que han sido mamás, ¿no? ¿Cómo han sido cuando han dado a luz? ¿Ha sido todo color de rosa? ¿Fácil? No. Hay dolores de parto, dice la Biblia. El mundo está en dolores de parto. Todos nosotros tenemos que atravesar por ese sufrimiento. Pero si estamos en Cristo, nuestro sufrimiento cobra sentido. Miren, Dios pudo haber venido y haber dicho, ya ustedes no van a sufrir nada en el mar. Son salvos todos y les va bien. Y su viaje es como un viaje de vacaciones, ¿no? Le va bien en su velero, todo lindo. Pero no, Dios dijo, ninguno de ustedes va a perecer. Pablo, tú no vas a morir en el mar. Aunque en medio de las olas iban a estar incomunicados, porque ellos no tenían ni celulares, no tenían Facebook. No parecía, necesitamos ayuda, nada, ¿no? Sin embargo, Dios lo iba a proteger. Pero no significa que iban a llegar sin calamidad. Iba a haber calamidades, iba a haber problemas, iba a haber dificultades. Entonces Dios permite que haya dificultades en nuestra vida, aunque la victoria está por llegar. ¿Ok? Eso nos va a pasar a todos. Y es importante que lo aprendan todos, aún los niños también. Si no tenemos dificultades, gloria a Dios por eso. ¿Ok? Pero tenemos que preparar nuestro corazón, porque la vida es así, la vida es dura. Y ahí tenemos muchas dificultades que tenemos que atravesar. Lo importante es que experimentamos dificultades no por nuestro pecado, sino por la causa de Cristo. Aunque hay algunas cosas que sufrimos por nuestros pecados, nuestros propios errores, pero hay otras cosas que lo sufrimos por la causa de Cristo, por la justicia de Dios. Y la Biblia dice que somos bienaventurados si sufrimos por la causa de Cristo y por la justicia de Dios. Entonces, 2020, tú eres cristiano, tú eres creyente, pero muchos de nosotros nos ha afectado ese 2020. Llegamos al final de 2020, no creen ustedes que, algunos creen que el enero primero ya va a ser todo color de rosa, ¿no? Que el coronavirus cuando llega a la medianoche va a decir, oh, ya es 2021, me voy, adiós. No necesariamente, ¿ok? O la economía cuando llegue el 2021, oh, ya se fue. Algunos dicen que llegue el 2021. No sabemos que el 2021 nos tiene guardado para nosotros. Lo que sí sabemos es que Dios nos ha prometido la victoria y a pesar de los sufrimientos vamos a triunfar por la obra de Cristo. Aún cuando estemos en dificultades como Job, en diferentes problemas, vamos a triunfar por la obra de Cristo. Dios nos hace llegar muchas veces a la orilla de nuestra vida. Yo no estoy alegorizando el pasaje, sino que esa es parte de la forma como aplicamos a nuestra vida. Llegamos a la orilla de nuestra vida, pero ahí nos puede esperar otros conflictos, otras dificultades. Algunos de nosotros llegamos a los Estados Unidos pensando que muchos problemas iban a terminar. Y sí, algunos problemas acabaron, ¿no? Pero empezaron otros. Y así es, en toda la vida es así. Algunos queremos que nuestros hijos crezcan porque decimos ya los problemas van a terminar, porque cuando son chicos a veces ellos, como dicen, dan lata, ¿no? Dicen en algunos lugares. Pero luego cuando ya grandes empiezan otros problemas también. Entonces, esa es parte de la vida y nosotros tenemos que entender que en Cristo la victoria está con nosotros, pero seguimos el camino de la cruz, ¿ok? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero ¿qué más? Dios permite que nosotros suframos porque Él quiere usar instrumentos en nuestra vida. Es decir, Dios promete la victoria a Pablo, ¿no? Eso vamos a leerlo en el capítulo 27, donde dice... Vamos a leer en el capítulo 27, el versículo
Vamos a leer el versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Esta palabra lijar, ¿qué significa? Significa que ellos tenían que tirar del barco el cargo, algunas cosas. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, es decir, algunas cosas que sostenían la nave, que ayudaban a la nave, pero que eran de hierro, lo tuvieron que tirar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Ok, cuando los problemas y las dificultades vienen, nosotros tenemos ¿qué cosa? Que alijar. Entonces Dios permite que haya pruebas en nuestra vida, porque quiere que nos demos cuenta de qué es lo esencial. ¿Qué es lo importante para nuestra vida? Ustedes se han dado cuenta que este 2020 hay muchos que se dieron cuenta que era lo esencial, que era lo más importante. Y empezaron a dejar algunas cosas que eran secundarias, aparte. Inclusive las iglesias, ¿no? Las iglesias se llenan de programas, actividades por aquí, por allá, actividades para niños, para chicos, para grandes, para medianos, mujeres, hombres, de todo se llenan. Pero muchas iglesias han empezado a lijar, ¿no? Lo más importante ahora es la adoración, la predicación de la palabra, los sacramentos. Lo más importante es la oración. Lo más importante es la comunión, que estemos juntos en comunión. Algunas de estas vanidades que nosotros teníamos se han sido movidas. Es decir, en las calamidades nosotros valoramos qué es lo esencial. Y a veces Dios permite a nosotros pruebas para que valoremos qué es lo importante y que alijemos nuestra vida. Sí, es verdad que podemos filtrar. Miren, si usted mira su vida en el pasado, ¿cuántas cosas a veces han sido en vano, ¿no? que uno ha conseguido? Nosotros nos hemos mudado hace poco y realmente en la mudanza, después de varios años, ahí nos hemos dado cuenta que hemos aguardado un montón de cosas, o hemos comprado, hemos conseguido, hemos aceptado un montón de cosas que realmente no servían, ya no servían. Cuando usted se muda se da cuenta de eso, ¿no? Tremendo, no sé de dónde sale. Creo que salen de debajo del piso, de las paredes, de todo lugar, ¿no? Y nos damos cuenta cuán bendecidos somos. Tenemos un montón de cosas que no usamos para nada realmente. Y entonces ahí nos damos cuenta que nos cargamos de cosas que muchas veces no son esenciales. Y aquí la palabra dice, cuide bien de las cosas esenciales. Ok, ¿qué más nos dice? Las aflicciones nos permiten. Aquí Pablo dice lo siguiente, en el versículo 30. Entonces los marineros, 27:30, procuraron huir de la nave. Mire, cuando hay problemas algunos se escapan, ¿eh? Eso es natural. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anchas de proa. Es decir, ellos habían puesto unas anclas abajo para que no se moviera, porque ya estaban cerca de las rocas. Y si se estrellaban contra las rocas con el viento, morían. Entonces habían puesto unas anclas. Aún así, el viento les llevaba, ¿no? Entonces unos marineros dijeron, vamos a colocar más anclas. Pero en realidad ellos querían tirar los botes para escaparse, para dejar a los demás que se mueran. Versículo 31 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, de los botes salvavidas, y lo dejaron perderse. Ok, muy bien. Significa que aunque Dios les había dado la victoria, Pablo no tenía que sentarse con los brazos cruzados. Él tenía que ser dirigente. Pablo estaba alerta. Cuando vio que los marineros estaban escapando, le avisó al centurión inmediatamente. ¿Por qué era importante que los marineros estén allí? Porque ellos entienden de la navegación. Ellos son la tripulación, ellos pueden ayudar a sobrevivir en caso de naufragio. Ellos querían escaparse y dejar al resto que se mueran, ¿no? Entonces, cuando cortaron las sogas de los botes salvavidas, ellos tuvieron que quedarse, no tuvieron otra opción. Pero hay otro instrumento que Dios usa aquí, que es el instrumento de la comida. Mire, cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis. Habían pasado 2 semanas y permanecéis en ayunas sin comer nada. Como no tenían esperanza de vivir, no comían nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué era importante que ellos comieran? Porque necesitaban fuerzas para nadar a la orilla. Todos ellos iban a tener que nadar. Cuando se hunde el barco, la orilla estaba cerca, iban a tener que nadar.
Y Pablo da el ejemplo y él come. Es muy interesante esto porque eso nos muestra de que aunque nosotros tenemos calamidades, debemos usar los instrumentos que Dios nos da. Estar alerta, usar los instrumentos. Uno no puede decir, no, Dios me cuida y no voy a hacer nada. No, somos llamados a trabajar, somos llamados a esforzarnos, somos llamados a estar alerta, somos llamados a velar por los otros, a valorar los instrumentos. Los seres humanos son instrumentos que Dios nos da para mejorar en nuestra vida y tenemos que aprender a valorarlos a ellos. La iglesia es el instrumento más importante que Dios nos ha dado para que estemos unidos, para que nos ayudemos los unos a los otros. Eso es lo que uno valora cuando hay crisis, porque cuando hay crisis uno se da cuenta realmente quién está a su lado. Cuando las cosas van bien, usted va a tener muchos amigos y amigas, van a querer celebrar con usted todo el tiempo, pero cuando usted está en una calamidad, allí es donde usted va a ver quién permanece a su lado, quién de verdad es un instrumento de Dios para su vida. Y por eso es importante a veces que vengan calamidades por esa razón. La otra cosa que aprendemos es a ser agradecidos. Pablo en medio de la dificultad, él tomó pan, y versículo 35 dice, y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Miren, eran 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Todo el trigo que transportaban al final se perdió, pero la vida de ellos se salvó. Pero Pablo dio un ejemplo de gratitud. En medio de la tormenta, cuando la vida de Dios peligraba, él dijo, hay que estar agradecidos a Dios. Alguien podría haberle dicho, ¿agradecido de qué, Pablo? Estamos aquí en medio de la nada, en medio del mar, ¿no? Pero Pablo le dijo, no, tenemos que pensar positivamente. Aquí debemos estar agradecidos por el pan que tenemos, que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué nos muestra? Las aflicciones nos muestran también que vienen a nuestra vida porque muestran el poder de Dios. Cuando Pablo recibe la mordedura de la serpiente, fue no para que lo consideren a él Dios, sino para mostrar el poder de Dios. Es a través de ese acto que él fue llevado a la casa de Publio, el director de esa ciudad, el dirigente de la ciudad, el principal de la ciudad, fue llevado a ese lugar para que sanara al padre de él y para que muchas personas vinieran y sean sanadas. Es decir, a través de esta dificultad, de esta experiencia negativa que Pablo tuvo con la serpiente, es donde Dios revela el poder. A veces Dios permite que haya calamidades en la vida nuestra o dificultades porque Dios quiere revelar su poder. Quiere usarlo usted para manifestar su poder a otros. Resumiendo, el cristiano va a tener aflicciones, va a tener calamidades. La victoria ha sido anunciada, pero calamidades va a existir y va a haber. Pero Dios permite calamidades. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que valoremos lo esencial. Porque Él quiere que valoremos los recursos que Él nos da, los instrumentos, las personas que Él nos da. Porque Él quiere que nosotros demos gracias a Él, seamos agradecidos. Y porque Él quiere revelar su poder a través de la dificultad. Amados hermanos y hermanas que nos están escuchando aquí, los que están escuchando en los hogares también, Dios nos dice a nosotros este día que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo. Él es el Salvador, Él nos ha prometido que nos va a salvar. Si es que usted cree en Cristo como su Salvador, Él murió en la cruz del Calvario para pagar los pecados nuestros. Nosotros merecimos ir al infierno, pero Él pagó la deuda en la cruz. Él lo hizo para darnos la victoria lo tenemos. Cristo ya lo hizo en la cruz. Él murió en la cruz y resucitó. Ahora nosotros tenemos que en su nombre y en la fe en Él continuar este viaje. Pablo continúa este viaje, es librado de este viaje con el poder de Dios. ¿Cuál es el viaje suyo que usted tiene? El viaje que está emprendiendo. ¿Lo está haciendo en el nombre de Dios? ¿Es usted salvo? ¿Es usted creyente? ¿Ha puesto usted sus ojos en la muerte de Cristo y su resurrección? ¿Entiende la victoria que Dios le ofrece? Dios quiera que sí, y que en base a Él entienda la necesidad del sufrimiento y del reinado en Cristo. Oremos para que así sea. Padre nuestro, gracias por este mensaje, por esta tu palabra, donde nos muestra al apóstol Pablo cómo fue librado él de las dificultades del mar, como también en tierra, en esta isla de Malta. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias porque Él fue usado
para predicar tu palabra, para anunciar tu reino a un mundo que necesitaba de ti. Señor, te suplico que cada uno de nosotros que estamos presentes aquí, aquellos que nos escuchan en los hogares, entendamos este mensaje del Evangelio que hoy se presenta a nosotros y nos aferremos a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Que entendamos que Él murió en la cruz para salvarnos, que es su obra lo más importante, que es en Él que tenemos victoria, no en nuestras obras, sino en la obra de Él. Y que en base a esa verdad suframos lo que nos quieres poner, entendiendo que lo haces por nuestro bien y que nos ayudes a ser victoriosos hasta aquel día en que lleguemos a las orillas de tu reino. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios añada su bendición a este mensaje.